Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa Río Sonora. Antes de comenzar, quisiera mandar el pésame a toda la familia, a todos los familiares y amigos de la gran periodista cultural Magali Romano, que falleció el pasado 11 de octubre. Será una baja muy sensible para la cultura en Sonora. Estamos aquí en Horizontes Culturales con el maestro, el director Héctor Acosta, director de la Orquesta Filarmónica de Sonora. Maestro, bienvenido. Omar, muchas gracias por invitarme y yo encantado de estar contigo. Claro que sí. Maestro, tiene ya una larguísima trayectoria, director destacadísimo. Me ha tocado ver muchos de los conciertos de la orquesta y siempre son un espectáculo de primer mundo. Realmente es uno de los joyitas de la corona en materia cultural que tenemos aquí en Sonora. Pero le quería preguntar, maestro, iniciar, ¿cómo empezó su gusto por la música? Me refiero a, ¿usted es de la idea de que el músico nace o se hace? Yo creo que hay parte de las dos. Mira, te cuento, mis inicios en la música fueron precisamente en Casa de la Cultura de aquí en Hermosillo, ¿no? A los 6 años. Mi mamá me dice, pues, ¿por qué no estudias algo en las tardes, no? Y ella recordaba que, pues, en años anteriores, no sé, yo no me acuerdo, ¿no? Pero tendría 3 años, no sé, que siempre cuando había algo de música me llamaba mucho la atención. Entonces, me recomienda eso como un pasatiempo y yo lo acepto. Yo quería estudiar violín en ese tiempo, pero en aquel tiempo en Casa de la Cultura solo había un maestro que me explicaban que ya estaba grande de edad, que no tenía mucha paciencia con niños y me recomendaban estudiar piano para que aprendiera a leer y años más tarde poder estudiar violín. Finalmente me quedé en piano con el maestro Armando García, quien ya se jubiló, pero tengo todavía contacto con él. Y años más tarde empecé a estudiar violín de manera particular en Edimus, aquella escuela Edimus que está por la Cerdán, de la maestra Leticia Varela. Y mi maestro era Francisco Urrea, le decíamos Don Picho. Fue un maestro que, pues, de Magdalena, que aprendió a tocar violín en mariachis y bueno, después aprendió a leer. Y bueno, es maestro que en aquel tiempo pues, era de los pocos que tocaban violín aquí en Hermosillo. Fue mi maestro ahí en Edimus y luego también me dio de manera particular. Y tiempo después, yo ya tenía 12 años y entré a la Orquesta Juvenil Sinfónica de Sonora, o JUSON, como violinista. Y ahí compaginaba entre ir a mis clases de piano y ir a los ensayos. Maestro, viene de una familia musical porque a los 6 años que un niño quiera tocar violín, yo a los 6 años nomás quería salir a jugar fútbol o lo que sea. ¿De dónde viene ese Fíjate que no, o sea, digo, hay un antecedente de un tío mío que estudió canto, pero bueno, nunca coincidimos, no era parte de las, digamos, de las celebraciones familiares, ¿no? O sea, entonces, pues realmente no, o sea, no vengo de una familia de músicos. Sin embargo, a mis hermanos les gustaba la música también estudiaron algo de música. Mi hermana Gladys también estudió violín, estudió guitarra clásica. Sí estaba ese gusto con mis hermanos y yo, pero a mis papás también siempre les gustó la música, ¿no? O sea, nunca estudiaron música, pero yo creo que ahí está la clave. No fueron músicos, pero siempre estuvieron atraídos por la música, ¿no? Yo creo. Maestro, en su época de la JUSON, ¿cómo fue ese proceso ya de tener ya quizá un método más disciplinado, ya de ensayo más constante? ¿Cómo fue ese proceso? Pues fue muy interesante en aquel tiempo. Fue con el maestro Héctor Reyes Bonilla, quien era director de la JUSON en aquellos años. Y pues era ir todas las tardes a estudiar tu música. El maestro se rotaba de atril en atril revisando a cada alumno. Cuando uno entraba a ese salón era un escándalo porque cada quien estaba tocando lo de cada quien. Y entonces imagínate, ¿no? Parecía una casa de locos, pero una vez que estabas estudiando tu parte, como que bloqueabas a lo demás y estabas en lo tuyo, ¿no? Entonces, y luego ya había ciertos días donde juntaba a todos y así había fechas de conciertos.
Siempre al semestre había ciertas fechas, ¿no? O sea, unas 2 fechas importantes. Entonces, pues fue interesante, la verdad es que fue muy interesante, enriquecedor para mí tocar otro instrumento, ¿no? Y estar en la fila de los primeros violines ahí tocando. ¿Cuál fue el punto donde usted dijo que esto quiero hacerlo mi vida, mi profesión, quiero vivir de esto? ¿Hay algún punto así como en película de que diga, aquí fue? Claro que sí hay. Mira, durante todo ese tiempo en mi adolescencia, pues los adultos de aquel tiempo me decían, no, pues te vas a morir de hambre, no estudias música, ¿no? Entonces, típico, ¿no? Entonces, pero ya que yo tendría como 18 años por ahí más o menos, conocí de casualidad al maestro Jesús Lee, maestro de canto, que estuvo aquí desde el 95, 96 por ahí, y fallece a principios de los 2000. Y lo conocí por casualidad y empecé a colaborar con él y con la maestra Maribel Ferrales, obviamente, con ellos dos. Y ahí empecé a conocer el repertorio vocal, el repertorio operístico. Y fue bien curioso porque lo conocí de casualidad y sin preguntarme me dio una partitura. Me dijo, aprende esto y ven mañana. O sea, ni siquiera me preguntó si quería, si estaba interesado. Y pues como tener la partitura en las manos, pues me movió un poco, ¿no? Entonces me puse a estudiar, regresé y así. Nunca me preguntó si quería, ¿no? ¿Era en canto o usted como músico? Como pianista. Como pianista. Pianista de los cantantes, de los alumnos de él. Maestro Jesús, aparte, es una figura muy relevante en la historia de la música sonorense. Hemos recabado algunas entrevistas donde muchos lo comparan como que la versión masculina de Emiliana de Subeldía, que dejó una escuela, entre ellos obviamente usted. Ahí fue donde usted decidió ser músico a partir del encuentro y esto que nos cuenta con Jesús Lee. ¿Y luego qué sigue después de ahí? Bueno, lo que sigue es decidir dónde iba a estudiar, ¿no? En aquel tiempo, un amigo que lo conocí en ese entorno de los cantantes, alumnos de Jesús Lee, que venía, es de aquí de Hermosillo, se llama Francisco Rentería, que venía de Tucson, a veces de vacaciones, y venía y colaboraba también con Jesús Lee a veces. Y nos hicimos amigos y me dice, oye, ¿por qué no audicionas allá en la Universidad de Arizona? Y entonces yo dije, híjole, pues sí me encantaría, ¿no? Pero me imagino que es un montón de trámites, no sé si me van a dar beca o no. La cuestión económica, muy cara la educación en Estados Unidos, ¿no? Entonces, él me dijo, yo creo que sí puedes, si te preparas así, yo veo que sí te van a aceptar. Entonces, me dediqué a hacer eso, a prepararme, a estudiar, a un repertorio de audición como pianista y me lancé y me aceptaron. Y todo se fue acomodando, fue muy difícil. ¿Se fue solo, maestro, ya? Sí. ¿Y cómo fue la lejanía de no tener a la familia, el lugar donde había nacido? Pues sí es duro porque, fíjate, en aquel tiempo con los alumnos de Jesús Lee siempre yo estaba rodeado de mucha gente, ¿no? Siempre el concierto, la actividad, vamos a cenar, mucha gente me hablaba, puedes tocar acá, puedes tocar acá. De momento estar en otro lugar donde nadie te habla, nadie te conoce, no eres necesario. Otro lenguaje. Otro idioma. No eres necesario, ¿no? Tú estás ahí porque quieres, pero nadie te necesita, ¿no? Entonces es como que sí es shocking, ¿no? Como dicen. Entonces sí fue difícil, obviamente. De repente te agüitas, te da para abajo, de repente tú solo te animas. Y así, pero así fue avanzando mis estudios de licenciatura. Y es muy difícil cuando estudias la licenciatura porque casi no hay becas para la licenciatura, hay más becas para posgrados. Y tiene lógica, el sistema no confía en un chavo que capaz que deja la licenciatura, ¿no? Y en posgrado se entiende que ya es alguien más maduro, más serio, que lo va a terminar. Comprometido, ¿no? Exactamente. Entonces, pues fue muy difícil, ¿no? Fue muy difícil esa etapa en cuanto a becas. Y de hecho, ahí en esa etapa, en donde a veces estuve al filo de que no sé si iba a tener para pagar, y quiero aprovechar, siempre lo he dicho y también se lo dije en un evento público al exrector Jorge Luis Ibarra Mendívil. En aquel tiempo, él me conocía por los conciertos que se hacían con Jesús Lee, me conocía muy bien, y yo estaba al filo de que no sé cómo lo voy a hacer, y él me ayudó. En ese momento me dio un empujón y siempre se lo voy a agradecer, y se lo dije en un evento público, incluso en el Teatro del Covach. Entonces, pues así fue muy difícil. Ya que pasa la licenciatura,
A la misma escuela de música de la Universidad de Arizona, a través de la maestra Paula Fan, me ofrecen beca. ¿Sabes qué? Quédate la maestría. Sabemos que te gusta trabajar con cantantes, lo has hecho aleatoriamente a tus estudios como solista. Entonces me dijo Paula Fan, yo quiero que estudies conmigo y te ofrezco una beca. Pues bueno, mira, ya fue una vida mucho más normal. Sí, tenía todavía que juntar cierto dinero para pagar, pero... Y está un poquito más holgado. Ya más dedicado a la escuela y sí, ciertas clases que daban la tarde para juntar, ahorrar durante todo el semestre $1,000 que tenía yo que pagar al final, pero bueno, ya era mínimo, ¿no? Y ya, la vida fue un poco más llevadera. Maestro, es muy distinto los modelos educativos, específicamente en música, de lo que se hace en Estados Unidos a lo que se hace en México. Pues mira, sí es distinto. El sistema estadounidense es realmente un sistema, ¿no? Realmente un sistema. Obviamente hay mucha más vinculación de las escuelas, ¿no? O sea, con programas incluso en Europa, en otros estados de Estados Unidos. Hay mucho más vinculación. Y como te digo, es un sistema realmente. Es un sistema que, ¿cómo te puedo decir? Que conceptualmente tiene coherencia. Y a veces, yo siento que en México a veces las escuelas de arte se vuelven varias escuelas en una, ¿no? Donde cada docente tiene su filosofía y no cede ante... Está más fragmentado. Conceptualmente, ¿no? Y bueno, así sucede, así es, ¿no? Y no por eso algo es peor que otro, solo es diferente. En México yo siento la educación en artes mucho más personalizada, tanto que los programas de artes, ya que el alumno egresa, se sigue preocupando por el futuro de ese recién egresado. Es más cálido. En cierta manera sí. Y hay incluso se le dan puntos a favor a los programas en el caso de música, cuando sigue teniendo colaboración con egresados, pues, ¿no? Hay en las evaluaciones de cada 4 años, evaluaciones federales, beneficia, pues, ¿no? Entonces, y en Estados Unidos no, ya egresaste, ya no me pidas nada. Llega el punto usted donde termina la licenciatura, ¿y qué sigue para el músico en ese punto? Pues, como te decía, me ofrecen quedarme a la maestría. La maestría fue muy enriquecedor porque hice de todo ahí. Y también eso se lo debo a ciertos maestros en la Universidad de Arizona, porque allá yo creo que se fijan mucho en qué potencialidades tiene un alumno y lo invitan a explorar todo, pues, ¿no? Hay alumnos, por decirte, muy buenos instrumentistas y que se les ve una gran beta de investigadores. Entonces tratan de canalizarlos en programas donde investigue más, en proyectos donde él investigue. Hay gente que le gusta la música de las etnias, pues lo canalizan, aunque sea instrumentista, hacia el área de etnomusicología. O sea, yo creo que el sistema americano es muy bueno en eso, en ver la potencialidad y empezar a exponerte, ¿no? Entonces, en la maestría hice de todo realmente. Toqué como pianista, colaboré con casi todos los instrumentos, hasta con percusiones, coros, toqué en orquesta, también tomé clases de dirección ahí, aprendí mucho del programa de dirección coral de ahí, porque estaba muy relacionado con ese programa yo. Y aparte tocando solo, como solista. Entonces, pues la maestría creo que fue pues un vértice importante, considero yo, ¿no? Y al salir de la maestría, fíjate, ocurre algo, ¿no? Yo realmente me quería quedar allá, te lo confieso. Y dije, no, pues voy a buscar cómo me quedo. Y cuando estudias allá un título, te dan la oportunidad de llenar una forma que se llama OPT, que es como un permiso de trabajo por 1 año. Pero tienes que tener un empleador, tienes que moverte rápido para que alguien te emplee, se llenan las formas y se te otorga una visa de trabajo por 1 año, esperando que en ese año alguien te contrate formalmente. Entonces estaba esa opción y hay un programa allá en Arizona que se llama OMA, que le presta servicio al sistema educativo de gobierno y también privado a veces, con las materias de arte.
O sea, el sistema de gobierno no lo tiene en su currícula, pero lo tiene como obligación. Entonces contrata a esta empresa. Y ahí yo recuerdo que amigos míos trabajaban en eso y montaban óperas para niños y adecuaban ciertas cosas y pues se divertían y tal, ¿no? Pero me decían, aquí hay trabajo, más si hablas español e inglés, porque hay muchas escuelas latinas y incluso los mismos americanos se sentían en desventaja en Arizona porque no los podían emplear en todos los proyectos, ¿no? Entonces, yo lo pensé mucho, pero yo dije, es que yo quiero estar en el escenario, o sea, yo no quiero... Ahí se me va a ir la vida, dije yo, no, y sí, es muy padre trabajar con niños, sí me gusta, pero no me apasiona. Y al tiempo que en la universidad necesitaban un pianista y por medio de unos alumnos de aquellos tiempos se hizo este contacto, ¿no? y recibí esta invitación de la Universidad de Sonora a venirme para acá. La pensé y dije, va. Sí, me regreso a Hermosillo y yo también dije voy a dar algo, ¿no? Dar algo de lo que he aprendido. Y así empieza mi historia del regreso, ¿no? Del regreso acá a la universidad. ¿Con qué se encuentra cuando regresa a Sonora en cuanto a panorama musical, la escena? ¿Cómo la nota usted? Pues mira, yo creo que yo regresé en el 2008, a mitad de año. Y yo creo que de ese tiempo ahora ha crecido mucho, ¿eh? O sea, sí lo veo en retrospectiva, sí era otro panorama, ¿eh? O sea, han sucedido cosas muy, muy rápido. Creo que incluso el programa de música en la universidad ha mejorado muchísimo de ese tiempo a ahora, tanto en materias teóricas como también en el impacto que ha tenido el programa de música en el exterior, ¿no? Entonces, creo yo que pues que encuentro en el caso de la universidad ganas de hacer cosas, pero como yo siento como que apenas ese programa estaba en esa posición de ahora sí crecer, ¿no? Y estuvo fue bonito, ¿no? Llegar en ese momento. ¿Qué encontrado en la docencia usted, maestro, que lo llena, que lo satisfaga tanto? Mira, a mí, por ejemplo, a mí me encanta trabajar con los cantantes, me gusta mucho la voz humana. Nunca me he dedicado profesionalmente a cantar, pero cuando yo estudiaba siempre tomé clases de canto, siempre estuve relacionado con eso. Entonces, a mí me apasiona ver cuando un joven cantante entiende algo, no sé, se vuelve como un vicio, ¿no? Ya te salió esto, ahora esto, y se vuelve como, sí, es una pasión. Una especie de laboratorio. Sí, laboratorio, claro, donde empleas estrategias, no te funciona, mejor usas esto otro. Y entonces sí me apasiona mucho eso, ¿no? O sea, y la docencia la relaciono mucho con mi relación con los cantantes. También yo, clases de piano y tal, sí me gusta, pero me apasiona más trabajar con cantantes. Muy curioso. Sí. Y bueno, ya cuando regreso acá, hago el contacto con la maestra Teresa Rodríguez, una gran coach en México. Gran coach, y empecé a ir a su programa que se llamaba Arte Escénica. Digo se llamaba porque después del 2020 pues ya no ha habido recurso para volverlo a hacer, y ahí tuve la fortuna de por alrededor de unos 10 años pues ser parte de ese programa y ver muchas clases de canto, muchas sesiones de coacheo de coaches importantes, de maestros de canto importantes, maestros que han cantado en el Metropolitan de Nueva York, maestros que trabajan en Europa, y venían aquí, ahí en Saltillo, Coahuila, a dar clases, y a lo largo de los años te haces como amigo de esa comunidad de maestros tan importantes que vienen cada año, y surgen pláticas de la hora de la comida, sobre técnica vocal, sobre estrategias, sobre mitos de la técnica, sobre etapas también evolutivas de lo que ha sido el bel canto en el mundo, ¿no? Es un diálogo autorreflexivo de la música por la música. Exacto. La época de María Callas, donde la televisión fue un aspecto muy importante. Fue el estreno de la ópera en medios masivos para ese tiempo, como la televisión. Entonces, de ahí surgen las grandes figuras de la ópera por la tele, ¿no? Por la televisión de aquel tiempo. Entonces, en ese tiempo se veía el canto de cierta manera, pero en donde era más la expresividad que la perfección técnica. Pero al venir la tele, ¿qué sucede?
que es muy diferente ir a un concierto en vivo y ver a alguien y a lo mejor te fascina, pero si escuchas la grabación, a lo mejor dices, encuentro defectos, ¿no? Entonces, yo creo que la televisión vino a eso, ¿no? Vino a confrontar esos defectos y de ahí acá viene otra etapa, ¿no? Y eso fue muy enriquecedor platicarlo durante años con nuestros maestros, ¿no? O sea, sí, y ellos decían, sí, es que es otra etapa, ya no se busca eso, ahora se busca esto otro, ahora se busca la perfección total, ¿no? Tanto la entrega... ¿Se puede lograr la perfección total o es una entelequía? Bueno, hablemos de filosofía, que es perfección, y podríamos filosóficamente hablar de que la perfección, siempre hay ese límite entre lo perfecto y la búsqueda, y su búsqueda, ¿no? Entonces, creo que algo así sucede en el arte. Claro, maestro, y llega la etapa donde lo nombran director de la Orquesta Filarmónica de Sonora. ¿Cómo fue? ¿Cómo recibió usted esa noticia? ¿Cómo se fue dando ese nombramiento? Bueno, mira, te voy a ser sincero. Yo empecé a colaborar con la orquesta como director huésped desde 2015. Estuve en algunos, en esa época, unos 2 conciertos, yo recuerdo, 2015 o 16 por ahí, creo. Entonces, después... por azares del destino me da por formar un coro en la universidad que se llama Coro de Cámara de la licenciatura en música, que ya estoy por reabrirlo después de la pandemia. Ha sido todo un reinicio. Que aparte ha cantado canciones piezas que casi no se tocan, la misa tango de Palmer, y muy, muy padre su proyecto. Sí. Y sí, la verdad es que yo lo formé pensando en hacer obras sacras, porque las obras sacras en la historia de la música son muy importantes y educan muchísimo al joven cantante, al joven músico, ¿no? Son como breves bibliotecas de la historia de la música, ¿no? Sí, pues sí lo puedes ver así. También, o sea, es música que no la puedes hacer descuidadamente, tienes que ponerle cuidado, si no, eso no funciona. Entonces, por eso dije, oye, yo creo que hace falta montar obras así, ¿no? Y hay muchos géneros muy padres también, ¿no? Que se pueden hacer, pero mi idea era enfocarme a lo sacro para educar, ¿no? Pues en la parte docente, ¿no? Es una cuestión pedagógica. Yo pensé que hace falta esa vertiente, ¿no? Entonces, formo este coro, empezamos a hacer conciertos, con este coro surge lo que dices de misa tango, estuvimos en Noche de Gala en FAOT, me acuerdo, y el maestro Brennan, que era un crítico que iba al FAOT, pues terminó encantado, tanto que me llamó a entrevista, diciendo que... En la jornada, escribe en la jornada. Ajá, Brennan pues es muy, ¿no? Muy filoso, y le mando un gran saludo al maestro Brennan, que también a lo largo de años de estarlo viendo en diferentes eventos, pues le tengo un gran aprecio, pero reconozco que es muy estricto. Y terminó encantado de ver esa obra ahí. Entonces, después de eso surge otro proyecto, el hacer el Stabat Mater de Jenkins, una obra que a mí ya tenía años fascinado por esta obra, una obra muy arriesgada, porque es una obra con una orquestación grande, coro, y es una obra en donde se tiene que cantar en 5 idiomas. Es una obra que es una obra ecléctica, donde hay cosas que suenan renacentistas, hay cosas que suenan de música de cine, hay cosas que suenan a música del Medio Oriente. Y Jenkins en sus relatos dice que se inspiró en lo que él piensa cómo pudo haber sido la música judía de tiempos de Cristo, claro, combinado con su estilo New Age que siempre ha manejado, ¿no? O sea, entonces es ese híbrido, es una obra ecléctica muy interesante. Entonces me aviento con eso, se lo propongo al que entonces era director titular de la orquesta, el maestro David Hernández Bretón, y él me dice, pues dirígela tú. Maestro, lo detengo aquí, nos quedamos yo creo que con un cliffhanger ahí para ahorita que volvemos. Soy Omar Quintana y estamos en Horizontes Culturales. Y regresamos a Horizontes Culturales, soy Omar Quintana y estamos con el maestro Héctor Acosta, director de la Orquesta Filarmónica de Sonora. Maestro, nos comentaba entonces de la obra de Jenkins. Sí, te comentaba que surge esta idea de hacerla, y hablo con David Hernández Bretón, el que era director de la Filarmónica en ese tiempo. Y él me dice, pues sí, dirígela tú que la estás montando ya con el coro y tal. Y yo, va, perfecto. Sucede ese concierto en el Palacio de Gobierno, recuerdo, y días más tarde él me busca y me dice, oye, muy bien, vi el concierto, me gustó mucho, te invito a que hagas más cosas con la orquesta.
Entonces así empezó una relación ya más cercana con la orquesta. ¿Esa fue su primera experiencia como dirigiendo? No, fíjate, desde el 2015 ya tuve algunas invitaciones como director huésped. Okay. Ya había habido relación con la Filarmónica en ese sentido, ¿no? Pero ya con el maestro David ya hubo más frecuencia. Y luego después me nombra su asistente, su director asistente. Entonces, él hacía 2 conciertos, yo hacía 1 y así, ¿no? Más o menos. Finalmente, él, pues le hacen otro ofrecimiento de trabajo, lo acepta. Y luego, en lo que él se va de Sonora, pues viene la pandemia, ¿no? Entonces, pues así fue. De momento, yo siempre lo entendí como que era un interinato. Y de alguna manera lo sigo entendiendo así, ¿no? O sea, yo ahorita nada es eterno, ¿no? O sea, nada es eterno realmente. Y así, pues hemos continuado, ¿no? En la dirección de la Filarmónica. Pero fue en el 2020, ese año tan difícil, y me tocó a mí lidiar con muchas cosas, producto de la misma pandemia. Para empezar, falta de recursos, empezar a grabar conciertos sin público, elegir obras más de cámara para ensambles más chicos, y bueno, había mucho temor, muchas interrogantes, y en ese entorno pues había que mostrar una temporada. Recuerdo que en ese tiempo el licenciado Huelfo me decía, ya llegó un momento en que me dijo, oye, pues ya hay que empezar, tenemos que empezar a hacer conciertos. Hay que volver, ¿no? Entonces, pues ya empezamos a organizarnos, a rotar a los músicos para que todos participaran, no dejar a nadie sin participar. Y bueno, fue muy difícil, fue muy complicado, ¿no? Y bueno, pues desde entonces he estado al frente de la Filarmónica. Maestro, ¿cuál diría usted que ha sido su firma o el sello que le ha impuesto en su etapa a la Orquesta Filarmónica? Pues mira, yo creo que te voy a responder como te respondería un funcionario si le dices ahorita cuál es tu sello, ¿no? Es decir, yo creo que la historia te lo va a decir, ¿no? Yo espero que el sello sea siempre se hizo buena música, ¿no? Nunca se descuidó un programa, nunca, o sea, al contrario, siempre se vio la música con responsabilidad. Yo espero que ese sea, ¿no? Ese sea. Para mí lo más importante es la música. No es ni las relaciones personales, ni nada, ni lo que se piense de mí, sino la música. La música es lo más importante. Y yo espero que suceda así, ¿no? Cuando pase mi tiempo y que se recuerde, oye, pues se hizo buena música, sonaba bien. Fuimos a la orquesta en ese tiempo y sonó bien, sonó compacta, sonó ensamblada, sonó afinada. Me gustaría que eso sucediera. Maestro, yo me ha tocado el lujo de escucharlo usted en diferentes charlas, hablando desde la historia de la zarzuela, que estuvo ahí en la sala de arte del ISC. Es una persona cultísima en la música. Y viene a romper un poco Artur Rybinson, el pianista polaco, decía con sorna que a él no le gustaba hablar con músicos porque lo único que habían leído era una guía telefónica. Usted rompe ese que queda como aforismo y medio cínico, pero en esta constante evolución, búsqueda de conocimiento que ha tenido, ¿cómo es ser director de toda una orquesta? Aparte de que tiene que tener un oído súper desarrollado para escuchar todos los sonidos, el sonido como un todo. ¿Qué es lo que ha aprendido? ¿Qué es lo que le ha dejado enseñanza ser director? Pues mira, el proceso es un proceso intelectual muy complicado, ¿no? Desde que tienes que estudiar las obras en soledad primero. Yo, pues mi instrumento es el piano, así que me ayudo del piano para tocar del score de orquesta, tocar la parte de cuerdas, parte de metales, parte de maderas, y entender qué hace cada quien. Es un proceso, ¿no? El otro proceso es ya estar frente a orquesta. El primer ensayo siempre es cuando es una obra, digamos, que hace mucho no toque la orquesta o que no haya tocado, pues lo mejor es correrla toda al tiempo que tú quieras hacerla. Van a salir pues muchos defectos en esa primera lectura, pero es normal, y a partir de ahí empezar a pedir lo que quieres, y ahí es como, digamos, ese primer ensayo es como para el escultor, pues
tener su piedra que va a esculpir, ¿no? Entonces, y ahí empieza el proceso en donde tú también, como director, tienes una concepción de la obra y quieres oír lo que tienes en tu mente, y es totalmente válido. Muchas veces puede que algún músico de la orquesta tenga otra concepción, pero pues la concepción del director es la que tiene que plasmarse ahí, ¿no? Entonces, sí es en ese sentido intelectual a veces es complicado. Por eso, si hay alguien de la orquesta que tenga otra concepción en cuanto a tempos, en cuanto a, no sé, alguna característica, pero hay que defender la postura, ¿no? Tu postura, tu concepción de la música. Entonces, eso es un proceso que en ensayo sucede, ¿no? Claro, otra cosa es el oído, ¿no? El escuchar lo que está mal, si la afinación no está bien, identificar dónde está el problema, qué instrumento hace lo mismo que qué instrumento, y poder ensamblar eso dentro de toda la textura de la orquesta, meterte al ensamblaje, ¿no? Es complicado, sí es complicado, tienes que planear, pero también en el momento pueden surgir otros problemas que no planeaste y tienes que atenderlos, ¿no? Entonces, en fin, o sea, es todo un ejercicio intelectual complicado, ¿no? Sí, me imagino que el lograr que embonen todas estas, porque cada instrumento y cada instrumentista tiene una personalidad, una esencia, el lograr esta armonía, es muy complicado eso, maestro. Claro, siempre es complicado, o sea, el artista es complicado, ¿no? Digo, el artista es complicado porque dice lo que piensa, pues, ¿no? Y a veces en jerarquías como una orquesta, como es una jerarquía realmente, pues, dictatorial, si podemos decir así, o sea, no puede ser de otra manera, pues a veces puede haber cierto conflicto, ¿no? Como de opiniones artísticas, pero es parte de, ¿no? O sea, así es aquí en China, en todo el mundo, así sucede, ¿no? Entonces es difícil desde eso, desde la coordinación logística de las cosas, supervisar la logística, supervisar la difusión de los conciertos, que la información sea correcta, que esté bien organizada, atender rezagos, a veces rezagos administrativos que te das cuenta que estaban desde hace mucho, bueno, ya es hora de que se atiendan, canalizar eso, coadyuvar, ¿no? Con la administración. Son muchas cosas, no nada más para ponerte a dirigir, ¿no? A veces, ¿sabes? A veces la música no es lo más difícil. La música es difícil, pero bueno, somos músicos, al fin, sabemos qué hacer. Lo difícil a veces es todo lo que está detrás, y eso mucha gente no lo ve. Mucha gente no lo ve, principalmente a veces miembros de la orquesta, ¿no? O sea, y lo digo con todo respeto, pero hay muchas cosas, hay mucho tiempo, hay muchas reuniones, acuerdos, desacuerdos que se viven fuera del escenario, y eso yo lo considero un reto mayor que estar arriba del podio dirigiendo. Maestro, ahorita que toca ese tema de la cuestión de todo el trabajo que tiene que hacer el director, más allá de los conciertos, de la música, del ensamblaje, que es la cuestión burocrática y administrativa, siempre se ha tenido como el arquetipo del músico que no se mete en esos temas. ¿Cómo fue para usted ya un cargo sí artístico, pero también con mucha necesidad de voluntad para administrar? ¿No fue un choque para usted? Claro que lo es. Yo había tenido otras experiencias. Tuve una experiencia con la Fundación Música Lírica, que también había muchos de administrativo que supervisaron, que yo no estaba en la administración, pero tenía que estar enterado. Pero ahora, pues sí, fue un shock, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque eran muchas cosas, de papeleo, de enterarte, de acordar, de simplemente, ¿no? O sea, de ver las condiciones para los conciertos. A veces sucede que, pues, la crisis, la falta de personal, lo que sea, a veces hay condiciones que tienes que solucionar de otra manera, ¿no? Y todas esas cosas, pues le tocan al director. Y desgraciadamente, cuando algo sale muy bien, la gente aplaude y los músicos dicen, qué bien salió. Y ya. Pero cuando algo sale mal, es cuando ¿quién tiene la culpa? El director, por la cabeza. ¿no? Entonces, es difícil por eso, pero también hay que tener la cabeza fría, ¿no? O sea, es decir, tomar tus decisiones en base a lo que hay, a lo que se puede hacer, la mejor decisión, la mejor asesoría que puedas tener y avanzar, pues, ¿no? Siempre cuando tienes un cargo directivo, nunca van a estar todos de acuerdo.
Sí, o sea, siempre va a pasar eso. Pero uno hay que tener la convicción de que cuando te debatan tu decisión, poderla sustentar. Pues. Decidí esto por esta razón, pues, ¿no? Y ser convincente. Yo creo que ante eso, como decíamos, cuando pase el tiempo y veamos el legado o el sello, creo yo que eso también va a sumar, pues, ¿no? La historia nos va a juzgar, dice, ¿no? La historia juzga y nos juzga siempre, o sea, y eso es inevitable, ¿no? O sea, también a los jueces se les juzga, pues, ¿no? Entonces la historia, el tiempo transcurre inexorablemente, dicen por ahí, y es el que nos da la experiencia también y nos da el crecimiento, ¿no? Claro. Maestro, entonces llegamos a este punto donde se habla de la labor de la orquesta. Yo le quería preguntar, maestro, sobre todo hace poco tuve la oportunidad de hablar con Nubia Jaime, y estamos hablando un poquito de la cuestión de la evolución de la música, las tendencias de la música vanguardista. Ella como compositora también me dijo que está yendo un poquito allá a la vanguardia. ¿Cómo ve usted la evolución musical? ¿En qué punto la encuentra usted? ¿Cómo la siente? Mira, a mí me gusta lo que está ocurriendo actualmente, porque está regresando a la tonalidad. Es decir, los 20s con Schoenberg y todos sus compositores, se exploraron otras técnicas de composición, como la música serial, dodecafónica, o la atonalidad, que iba más hacia lo gestual, ¿no? O sea, lo gestual era lo más importante. Y ahora se está regresando, ¿no? Todavía hace 10 años, los compositores de hace 10 años se presumían estar en vanguardia, y yo siempre decía, pues si están replicando un modelo de hace 100 años, es como si yo me pongo, no sé, una ropa que se usaba hace 100 años y yo digo que estoy en vanguardia. Yo siempre cuestionaba eso, ¿no? Y ahora se está regresando a la tonalidad, pero yo creo que no la tonalidad previa a esa época de los 20, es una atonalidad, vaya, que utiliza ya recursos de todo, ¿no? Y se me hace que viene un movimiento musical interesante, ¿no? Yo pienso. ¿Sabes? Hay quien ha cuestionado que la tonalidad, la tonalidad que conocemos actualmente, se rige por el modelo pitagórico de la división de la octava en 12 sonidos totalmente simétricos y calculados en vibración. Y hay quien dice, es que estamos condicionados socialmente a escuchar eso. Si estuviéramos condicionados a oír otra cosa, nos encantaría el microtonalismo, por ejemplo, como Sonido 13, como la obra de Novaro. Pero no sé, o sea, se queda en filosofía, porque ¿cómo compruebas que estás condicionado? Claro, estás condicionado porque lo escuchas diario, pero a lo mejor el sistema pitagórico también tiene algo, o sea, tiene algo que hace empatía con el ser humano, también podría ser eso, ¿no? O sea, Aquí se hablaba con el sistema pitagórico de la armonía de las esferas, ¿no? De los cuerpos celestiales y todo eso. Maestro, ¿qué es la música para Héctor Acosta? Le pregunto esto porque, por ejemplo, Baruch Spinoza le explicaba la música desde un punto de vista del panteísmo, de corriente filosófica que él abogó. Pero para usted, ¿qué es la música, maestro? Desde un punto de vista filosófico, social y personal. Pues personal, yo siento que es mi misión, ¿no? Así lo veo. Todos los oficios son importantes, todas las profesiones son importantes. A mí me tocó esto y tengo que hacerlo. Así lo veo como una misión. Ahora, filosóficamente, siento que es un sensibilizador muy poderoso. Y lo veo con la gente melómana que va a los conciertos, que no toca ni un instrumento, sin embargo, pues se cautivó en algún momento en su historia y ya y necesita seguir escuchando música, ¿no? Creo que es un sensibilizador muy fuerte. Creo yo que hay cosas para los que creemos que la vida física no lo es todo. Creo que la música es ya muy mi filosofía. Te brinda sensaciones que a lo mejor
son más de otro mundo. De pues, otro ¿no? plano, digamos. Pero a lo mejor es como esa punta del iceberg que la música te dice, es que hay algo más, pues, ¿no? Como cuando escuchas algo o tocas algo o algo sucede que tú mismo sientes, parece que no hay tiempo, estoy aquí encapsulado en este pasaje y nada, se me olvidó todo. O sea, Todos los problemas de la rutina y todo te aísla. Solo existe esto en ese momento. Ya que sales de la pieza o de todo, te das cuenta de que hubo un momento de no tiempo ahí, ¿no? Entonces, por eso digo, o sea, yo pienso que la música a nivel metafísico siento que tiene mucho poder también de reconectarte, pues, ¿no? De reconectarte con tu esencia, con la esencia humana. Las artes tienen ese poder, sin embargo, creo que la música es el arte, yo la considero la más poderosa porque no pide permiso para entrar en la música, ¿no? Vas pasando por un lado y es música y ya la escuchaste, no tienes que decir, a ver, voy a permitir que mi tímpano registre, no, es que ya la escuchaste, ya entró. Puede ser música que no te guste y puede ser música que entre sin pedir permiso y te enamore, ¿no? Y finalmente es lenguaje universal, ¿no? Todos, independientemente de qué región, de qué zona seas, entiendes la música. Así es, así es. Entonces, por esa razón es que te digo, para mí lo más importante es la música y no lo personal, porque la música trasciende y los problemas personales, esos no trascienden. Te quedan como cosas minúsculas. Si nos ponemos a pensar, ¿no? O sea, si recuerda uno todos los problemas personales que tuvo hace 10 años, yo no me acuerdo, ¿no? Pero sí te vas a acordar de la trascendencia de un concierto, de la trascendencia del impacto que tuviste en cierto ensamble, del impacto que tuviste en alumnos. De eso sí te vas a acordar, de lo personal no te vas a acordar. Entonces lo que trasciende es la música y así lo veo, es mi misión y no la cuestiono. Y lo más importante para mí es eso, que se haga buena música. Maestro, ¿qué música lo conmueve a usted? Así que últimamente que diga esto me llega al alma, me hace sentir. Pues qué gran pregunta, ¿no? Hay muchas obras, ¿no? Hay muchas obras, desde seculares hasta sacras, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Una de las obras que me conmueve mucho es el Mesías de Händel. Una obra que él la compuso en 3 semanas, dicen que se encerró y no fue por encargo, fue por devoción propia. Y me gusta muchísimo, me conmueve mucho. Tengo años escuchándola y he hecho la parte navideña con la orquesta incluso, años anteriores, y me sigue conmoviendo. O sea, hay obras así. Hay números de óperas, como por ejemplo en la Ópera Cavalleria Rusticana de Mascagni. Hay un número sacro que es el Regina Coeli, que es bellísimo también. Hay otros duetos de ópera, como por ejemplo el dueto de amor de la Butterfly, de Puccini, que es algo totalmente banal, pues porque en la historia ella está enamorada y él no, pero la música es bellísima. Entonces la música te dice que a lo mejor él sí, pero no lo quiso aceptar. O sea, hay un poema ahí también, ¿no? Entonces hay números musicales que siguen siendo de mis preferidos, que me sirven para reconectar, ¿no? Reconectarme de alguna manera. Claro. Maestro, finalmente estamos ya en plena segunda temporada orquestal 2022 de la orquesta. Me ha tocado cubrir la primera temporada y los conciertos que dan de esta. He salido maravillado. Me tocó el año pasado, trajeron se me fue el nombre, pero en un concierto dedicado a piezas de Astor Piazzolla. Ah, sí, al cronista Ares Hernández. Ares Hernández, de Ciudad de México, ¿no? Para esta temporada, ¿cuál fue o cuál considera que es el hilo conductor de esta temporada? Bueno, mira, comenzamos con el maestro Ignacio Cornejo, trompetista de la Filarmónica de México. Vino a hacer el concierto en mi bemol de Haydn. Luego después hicimos un concierto de música mexicana, donde hicimos los grandes hits como el Huapango, el Danzón 2, otro danzón de Márquez, el Danzón 8 y algunas otras cosas como de Moncayo, como Tierra de Temporal. Pues fue ese tema mexicano, ¿no? Ese tema mexicano. Difícil, ¿eh? No por ser mexicano es fácil, es muy difícil montar esa música. El Ángelus también tocaron de... ¿Cuál? Ah, sí. Ángelus. El Ángelus de este compositor Jiménez. ¿Jiménez Bustamante? No.
Bueno, no me acuerdo bien, pero una pieza bellísima, una pieza muy reflexiva, muy al estilo francés, diría yo. Y luego después pues acabamos de hacer un concierto muy clásico donde hicimos la Sinfonía 101 de Haydn, pero también hicimos la Petite Suite de Debussy, una obra que es un dulce, y abrimos el concierto con la obertura del Barbero de Sevilla. Entonces, y ahora viene un director invitado, gran músico, que se llama Juan Vázquez. Él es director allá en Morelia y va a venir y va a hacer un programa también muy interesante donde va a presentar una obra de su autoría, una obra ganadora también del premio Arturo Márquez. Es compositor y ha sido galardonado y viene él a hacer esa obra. Después también él viene con Vladimir Petrov, un pianista, un joven pianista ganador de concursos en México, que bueno, pues viene a tocar un concierto de Mozart. También el concierto que sigue el 3 de noviembre es Emanuel Sabás, pianista originario de Aguascalientes. Ya con su vida hecha aquí en... Ajá, que sí, que él reside aquí y siempre nos ayuda en la orquesta. Él va a tocar solista el concierto de Grieg y vamos a hacer el Capricho Español de Korsakov, una obra muy difícil y muy interesante. Después viene Dieter Hennings, guitarrista talentosísimo de aquí de Hermosillo, maestro de la Universidad de Kentucky, viene a hacer el Aranjuez. Viene a hacer el Aranjuez, el concierto de Aranjuez, que es muy taquillero, que verlo en vivo siempre vale la pena, ¿no? Y después de ahí ya nos vamos a una gala de ópera y Broadway, en donde también yo quiero jalar a los cantantes a que se pongan a estudiar, a que se pongan, ¿no? Ya la pandemia ya pasó, así ahora hay que ponernos a estudiar. Y cierro con algo navideño. Cerramos con igual la Suite de Cascanueces y vamos a empezar a introducir algunos números del Mesías de Händel, que la tradición del Mesías ya llevaba yo 4 años haciéndolo y mi sueño era que fuera tradición como en cualquier ciudad importante. Y pues vamos a empezar otra vez a retomar eso poco a poco y pues ahí cerraríamos el 15 de diciembre con algo navideño. Muchas gracias por su tiempo, por su conocimiento. Siempre es un lujo escucharlo y tenerlo aquí. Muchas gracias. No, un placer, ya sabes, Omar. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí en tu programa. Pues esto fue una nueva edición de Horizontes Culturales. Mi nombre es Omar Quintana y los esperamos la siguiente semana. Muchas gracias. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura.